moto que combina el poder de una deportiva con la agilidad de una todoterreno. Así es la Yamaha TDR 250, una máquina que rompió todos los esquemas en los 90. Con su diseño único y su motor de 2 tiempos, fue un referente de versatilidad, capaz de enfrentarse tanto a la ciudad como a caminos más difíciles. ¿Qué la hizo tan especial y por qué sigue siendo una favorita hoy en día? Hoy te cuento la historia de esta legendaria moto. Para entender a la TDR 250, primero tenemos que retroceder al contexto de los años 80. La industria de las motocicletas estaba en plena efervescencia. Las deportivas como la Yamaha TCR 250 y la Honda NSR 250 dominaban el mercado, mientras que las trail y las enduro empezaban a captar la atención de los motociclistas aventureros. Pero había un problema. Cada categoría estaba demasiado definida. Las deportivas eran rápidas pero incómodas. Las trail eran versátiles pero lentas. Y las supermotard, apenas estaban naciendo como concepto. Yamaha vio una oportunidad. ¿Y si creaban una moto que no encajara en ningún molde? Una máquina que pudiera hacer un poco de todo, pero que, sobre todo, fuera divertida. Así nació la idea de la TDR 250, una moto híbrida que desafiaba las categorías tradicionales. En 1988, Yamaha lanzó al mercado la TDR 250 y la industria de las motos no sabía cómo reaccionar. ¿Era una trail? ¿Era una supermotard? ¿Era una deportiva disfrazada? La verdad es que era un poco de todo. Lo que Yamaha había hecho era tomar el motor de la TCR 250, una deportiva pura, y colocarlo en un chasis más alto y resistente, inspirado en las trail. El corazón de la TDR era su motor bicilíndrico en paralelo de 2 tiempos, refrigerado por líquido, con 249 centímetros cúbicos y 50 caballos de fuerza a 10.000 RPM. Este pequeño monstruo estaba equipado con el famoso sistema IPVS, Yamaha Power Valve System, que ajustaba la apertura de las válvulas de escape para optimizar la entrega de potencia. Y no olvidemos los escapes dobles, elevados y colocados a los lados de la moto. No solo eran prácticos para evitar daños en terrenos irregulares, sino que también le daban un aspecto agresivo y único. El diseño de la TDR era diferente. Tenía un carenado angular típico de los años 80, que la hacía parecer un vehículo sacado de una película de ciencia ficción. Las líneas rectas y los ángulos casi a 90 grados le daban un aspecto futurista, mientras que su tamaño compacto y sus ruedas de 18 y 17 pulgadas la hacían parecer más pequeña de lo que realmente era. Para algunos, parecía una trail, pero más pequeña y más estilizada. Para otros, era como una supermotard adelantada a su tiempo. Lo cierto es que su diseño rompía con las convenciones y la hacía destacar en cualquier lugar. Esta moto era una obra maestra de la ingeniería japonesa, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional tanto en carretera como fuera de ella. Su motor bicilíndrico en paralelo de 2 tiempos de 249 centímetros cúbicos era capaz de generar una potencia de 50 caballos de fuerza a 10.000 RPM, con un par máximo de 37 Nm a 8.500 RPM, lo que le daba una aceleración impresionante. La transmisión contaba con una caja de 6 velocidades, con transmisión final por cadena, optimizada para ofrecer una respuesta ágil y rápida. El chasis era de doble cuna de acero, más flexible que el Deltabox de la TCR, lo que proporcionaba mayor confort y estabilidad en terrenos irregulares. En cuanto a suspensiones, la TDR 250 incorporaba una horquilla convencional de 38 milímetros ajuste de precarga en el tren delantero, mientras que en el trasero montaba un monoamortiguador monocross con depósito separado, que brindaba un recorrido de suspensión ideal para aventuras tanto en asfalto como en caminos más exigentes. Para garantizar un buen desempeño de frenado, contaba con un disco delantero de 320 milímetros con pinza de 2 pistones y un disco trasero de 210 milímetros, suficientes para detener los 153 kilos de peso total,
incluyendo todos los líquidos. Esta combinación de especificaciones le confería una gran maniobrabilidad, resistencia y ligereza, lo que la convertía en una moto divertida y versátil, capaz de sobresalir en cualquier escenario, desde la carretera hasta las rutas más complejas fuera de ella. La Yamaha TDR 250 no fue solo una moto, sino un auténtico fenómeno cultural que trascendió fronteras. En Japón, se convirtió en un emblema de rebeldía y aventura, mientras que en Europa fue adoptada por una generación de motociclistas jóvenes que ansiaban algo distinto, un cambio frente a las motos tradicionales. En las carreras clandestinas, su agilidad y potencia la hacían destacar, superando sin esfuerzo a motos más grandes y pesadas, lo que la consolidó como una verdadera leyenda en las calles. Además, la TDR 250 dejó su huella en la cultura popular, apareciendo en anuncios publicitarios, revistas especializadas y hasta en películas, donde representaba más que una simple motocicleta. Encarnaba la libertad, la velocidad y un espíritu indomable que atraía a los más audaces. Su presencia no solo estuvo marcada por su rendimiento, sino por el estilo y la actitud que transmitía a quienes la montaban, convirtiéndola en un referente para quienes buscaban algo más que solo velocidad, sino una experiencia única sobre dos ruedas. Y como ocurre con todas las grandes leyendas, la historia de la Yamaha TDR 250 también llegó a su fin. En 1991, Yamaha cesó su producción debido a las crecientes normativas ambientales y al auge de las motos de 4 tiempos, lo que marcó el final de su era dorada. Sin embargo, su legado sigue vivo y se mantiene vigente en el corazón de los motociclistas. Hoy en día, la TDR 250 se ha convertido en una codiciada pieza de colección, buscada por entusiastas, restauradores y aficionados a las motos clásicas. Su escasez y la nostalgia que evoca han llevado sus precios en subastas a cifras sorprendentes, mientras que en eventos de motos clásicas siempre logra robarse las miradas de quienes la aprecian por su diseño único, su historia y el espíritu rebelde que representó. La TDR 250 no solo dejó una marca en el mercado, sino que también sigue siendo un símbolo de una época de innovación y pasión por las motos. El legado de la Yamaha TDR 250 sigue vivo y su impacto aún resuena en el mundo de las motos. Este modelo no solo marcó una época, sino que también dejó una influencia palpable en el diseño y la filosofía de muchas motocicletas híbridas modernas, como la Yamaha MT-07 y la KTM Duke. Su combinación de agilidad, potencia y versatilidad inspiró a una nueva generación de motos que buscan desafiar las normas establecidas, ofreciendo algo único tanto en diseño como en rendimiento. Cada vez que una moto moderna apuesta por romper esquemas y fusionar estilos para ofrecer una experiencia diferente, el espíritu rebelde e innovador de la TDR 250 sigue presente, recordándonos que las grandes ideas no tienen fecha de caducidad. En resumen, la Yamaha TDR 250 es más que una moto, es un testimonio de la innovación y el atrevimiento. Es una máquina que desafió las normas y que, a pesar del tiempo, sigue siendo adorada por los entusiastas. Porque al final, ¿quién quiere una moto que encaje en un molde cuando puedes tener una que rompa todos? Y si te interesa descubrir a su hermana, equipada con el mismo motor pero apodada la Viuda Negra, no dudes en hacer clic en este video y nos vemos ahí.